Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu asistencia en este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, dándote gracias por tu Espíritu Santo, porque Él está en control de todas las cosas, Señor. Sé tú obrando, sé tú hablando en esta mañana a través de mis labios, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Dependemos completamente de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar tratando un tema bastante interesante porque llamó mi atención esto y creo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana acerca de esto. El título, bueno, podría ser varios títulos, pero vino a mi mente la pregunta de que ¿para qué vino Cristo al mundo? Y pareciera ser una respuesta que todo el mundo sabe. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Bueno, yo le podría preguntar a cualquiera y estoy seguro que muchos me van a dar una respuesta correcta. Pero venía a mi mente un aspecto, un punto importante, y es el cual queremos enfocarnos en esta mañana. Con la ayuda del Espíritu Santo, muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida un poco o pasamos un poco por alto ese punto exacto de cuál es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Algunas veces pensamos que Dios solamente vino como nuestro proveedor, como nuestro ayudador, como nuestro sanador, y eso es verdad, porque es parte del plan de Dios para nosotros. Pero el Señor me decía que hay algo más en eso. Dios es mucho más que un proveedor. Dios es mucho más que un sanador. Dios es mucho más que todo lo que nosotros siempre esperamos de Él. Y entonces venía a mi mente eso, que muchas veces nosotros enfocamos nuestra vida espiritual en los beneficios que Dios nos da. Y nos olvidamos de que Dios es mucho más que los beneficios que Él nos da. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, verso 9. Y ahí le pido al hermano que lo anote por ahí. También vamos a estar usando Lucas 23, del verso 20 al 23. Pero vamos a empezar con Mateo 21, 9. Mateo 21, 9. A ver si lo tiene por ahí, hermano. Ok. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este pasaje es conocido por todos, creo, porque es el día de domingo de Ramos o de Palmas, como se quiera llamar. Es la entrada triunfal que Jesús tuvo en Jerusalén, ya en los últimos días de su ministerio. Todos conocemos eso. Y en otros pasajes, en otros evangelios también dice, Hosana al que parafraseándolo un poco, no me acuerdo bien, pero dice, el reino de David a nosotros. Creo que es Lucas que dice eso. Bueno. Entonces, como les decía, este fue el momento donde Jesús entró a Jerusalén y toda la multitud se postró delante de Él, lo aclamó. La escritura dice que pusieron palmas en el camino, enramadas para que Él caminara, y le decían todas esas alabanzas, ¿no? Aleluya, Hosana al Hijo de David, gloria al que viene en el nombre del Señor. Y eso fue muy hermoso. Pero llamaba mi atención, y ahí nos vamos a Lucas 23, versos 20 al 23. Por favor, llamaba mi atención eso, de que algo cambió en no más 5 días. En 5 días hubo un cambio muy radical en toda la actitud del pueblo en general. O sea, dice el verso 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús,
Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Y el verso 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es muy difícil cómo el hombre cambia de la noche a la mañana. Amén. Cómo el hombre se propone cosas y dice cosas, y a la hora de la hora, cuando no es como él quiere, cuando no es como a él le gusta, cambia de actitud. En 5 días, como les dije, después de aclamarle y decirle: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después gritaron: crucifícale. Es duro pensar esas cosas. El pueblo de Israel, y entonces el Espíritu me decía, me llevó a un punto, y es el que quiero exponerles, porque todos sabemos, la pregunta del mensaje es: ¿para qué vino Cristo al mundo? Y podemos ir ahí, vamos a Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Todos lo conocemos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta de para qué vino Cristo al mundo. Yo no veo en ningún momento que dice: para que todo el mundo sea sano, para que todo el mundo sea próspero, para que todo el mundo se le resuelvan los problemas aquí en la tierra. Eso no es el propósito principal de la venida de Jesús. La venida de Jesús está exclusivamente enfocada en la salvación de la humanidad. Amén. Todo lo demás, como dice la escritura por ahí en otro versículo, es añadidura. Todo lo demás, los beneficios que tenemos como cristianos en este mundo, en la tierra, todas las bendiciones que Dios nos da, son como resultado de la venida de Cristo con el propósito de la salvación. Amén. El pueblo de Israel en ese momento solamente vio a un libertador, pero no un libertador de pecados, no un libertador de la opresión del diablo. Ellos vieron un libertador de la opresión romana que había en ese momento. Ellos vieron el libertador de la opresión que tenían en ese momento, como les digo, del imperio romano, que los tenían subyugados. Su enfoque era el beneficio de ser libertados de la opresión. Amén. Querían un rey terrenal como David. Porque quiero que volver al Antiguo Testamento un poquito. En el reinado de David, en el tiempo de David, fue el único tiempo en el Antiguo Testamento donde toda la promesa dada a Abraham de la tierra prometida fue conquistada. Antes de David nunca se conquistó todo el territorio, y después de David se volvió a perder parte del territorio. O sea, en el reinado de David fue el único rey que conquistó todo, el único rey que los liberó, que les dio la promesa. Por eso estaban esperando un libertador, porque David lo liberó de toda la opresión que había en aquel tiempo. Por eso querían un rey terrenal como David, que los sacara de la situación en que estaba. Ahora bien, si alguno de nosotros solo buscamos a Dios por lo que Dios nos da, por lo que podamos obtener de Dios, y solamente cuando estamos como atribulados, cuando estamos con necesidad, cuando estamos con problemas, acudimos a Él. Pero cuando Dios nos suple en su misericordia las cosas que queremos o que le pedimos, ¿dónde queda Dios después de eso? ¿Seguimos siéndole fiel cuando todo nos va bien? Cuando está perfecto, cuando no hay enfermedades, cuando nuestros hijos son adoradores del Señor, cuando el trabajo abunda, cuando la cuenta de cheques está bien abundante, ¿le servimos a Dios igual? Usted contéstese, usted mismo. O sea, hay
un común denominador en que cuando todo nos va bien, tendemos a alejarnos. ¿Por qué? Porque, y al contrario, cuando todo nos va mal, buscamos a Dios. Cuando estamos en problemas, acudimos a Dios. O sea, estamos buscando a Dios como nuestro ayudador, como nuestro proveedor, como el que nos da lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa si Dios no nos da nada? ¿Lo buscamos igual? Buscamos a Dios como por los beneficios o por lo que Él es. Por lo que Él es, como que por el Dios que es, por el Dios Todopoderoso. ¿Lo buscamos por eso o lo buscamos porque lo necesitamos? Nunca se me olvida cuando, y no solo en ese tiempo, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay un tsunami, cada vez que hay, pero viene a mi mente las Torres Gemelas, las iglesias se llenaron, las iglesias se llenaron. Cuando vino la pandemia, las calles estaban llenas de gente orando, arrodillada cuando venía la pandemia. ¿Por qué? Porque se iban a morir. Y si no había pandemia, igual iban a arrodillarse en las calles. Yo creo que no. O sea, el punto que quiero entender, y no me malinterpreten, porque todas las bendiciones de Dios son de Dios y son buenas, pero hay un punto, una actitud de la humanidad de simplemente buscar a Dios porque me conviene. Buscar a Dios porque Él me da esto, porque me da lo otro. ¿Verdad? Cuando, o sea, si tengo problemas, Señor, ayúdame con los problemas. Pero rara vez la oración cambia en decir, Señor, gracias por todo lo que tengo. Y no generalizo, por supuesto que no. Pero hay gran parte de la iglesia de que nada más pide y no da gracias. No da gracias por lo que ya tiene. Y entonces viene el Señor y dice, bueno, y es que ni siquiera me agradeces, pues te lo quito entonces. Porque Dios da y Dios quita. Amén. Y entonces tenemos que cuidar de eso. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en nosotros, no en Él. Es que ese es el chip, hay que cambiar el chip de nuestra mente, que el enfoque debe ser Dios como tal, como Dios, como el creador, como el dueño de todo, como el Shaddai, el Dios omnipotente, el todo suficiente, sin importar si me da o no me da. Amén. Eso es así. Ellos clamaban, como les dije, por un rey como David. Pero al no ver esa liberación de los romanos, 5 días después le dieron la espalda a Jesús. ¿Verdad? Solo 5 días pasaron para que se voltearan contra él. Nunca entendieron el propósito de la venida de Cristo. Se enfocaron en el libertador terrenal y no en el libertador espiritual. Se enfocaron en salir de sus problemas y no vieron el pecado que había en toda la humanidad, y que a eso vino Jesús. Amén. A que se arrepintiera el pueblo, a que se arrepintiera la humanidad y a salvar la humanidad y a darle vida eterna a la humanidad. Amén. Eso es lo que llamó mi atención, de que en esos 5 días hubo un cambio tan radical en el cual ellos quisieron, no, pues ya lo hicimos, ¿no? Perfecto, vamos a estar perfectos. Pero cuando las cosas no les salieron como ellos pensaban, entonces ya no eran los mismos. Y así somos nosotros a veces. A veces estamos pidiendo al Señor y cuando el Señor no nos da por X razón, porque Él es soberano, Él hace como Él quiere, entonces pues nos vamos de la iglesia. Amén. Ya no vale la pena servirle al Señor. Nunca contesta mis oraciones o no me da lo que yo quiero. Pero es lo que yo quiero. ¿O será lo que Dios quiere? Amén. Yo tengo que orarle al Señor, Señor, dame lo que necesito. Y eso es perfectamente válido. ¿Pero qué? De acuerdo a tu voluntad, Señor. De acuerdo a lo que tú quieras para mí. No lo que yo quiera para mí. Porque muchas veces estamos pidiendo para nosotros y nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello. Porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Es importante entender eso. Como les dije, Dios, debo decir, ellos nunca entendieron el propósito por lo cual Cristo había venido al mundo, ¿verdad?
La respuesta para la pregunta ¿para qué vino a Cristo al mundo? Fue a salvar la humanidad, a libertarnos del pecado, no a quitarnos los problemas. No a quitarnos los problemas. Que Él nos libere de los problemas es el resultado de haberlo aceptado a Él como Dios, como nuestro Salvador espiritual, como el que nos redimió y nos sacó del lodo cenagoso y nos limpió y nos hizo dignos ¿de qué? De entrar al trono de la gracia. Amén. De otra manera no hubiéramos entrado. Ese fue el propósito de Él, principalmente. Vuelvo y repito, todo lo demás es consecuencia de eso, ¿verdad? Una vida cristiana, hermanos, verdadera, y aquí necesito que me entiendan, no significa aceptar y buscar solamente las bendiciones de Dios. Porque hay muchos cristianos que viven su vida alrededor de los beneficios que tiene ser cristiano. Y recuerde que la Biblia dice por ahí en alguna parte: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es sinónimo ¿de qué? De sufrimiento. Amén. No se puede ser cristiano sin cargar la cruz. Amén. Por eso hay tanto evangelio errado en la calle, tanta doctrina errada que predica pura prosperidad. Porque Dios ya nos salvó y Dios nos quiere bendecir. Claro que sí, Dios nos quiere bendecir, pero no es nada más, mira, dame, yo aquí estoy porque ya te acepté hace un tiempo atrás. No es así. Hay que tener una vida realmente en comunión. Y durante estos días yo he notado cómo se ha predicado sobre eso, sobre la comunión, sobre la intimidad, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento. ¿Sí? Olvidarnos de todo lo demás y cultivar esa presencia de Dios. Eso es lo más importante que uno tiene que hacer como cristiano. Dios es mucho más que las bendiciones que nos da. Dios es mucho más que eso. ¿Sí? Las bendiciones son, como les dije hace un rato, el resultado de una buena relación con el Señor. Hay un pasaje que no me acuerdo ahorita, pero viene a mi mente, en el Monte de los Olivos, cuando Jesús está orando, que dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Han oído ese pasaje? Amén. Amén. Él estaba orando para que te conozcan a ti. Para eso vino Jesús. ¿A qué vino? A revelarnos al Padre. Amén. No vino a solucionar nuestros problemas, hermano. Vino a revelarnos al Padre. Vuelvo y repito, no me malentiendan. La solución de nuestros problemas está en Cristo, pero es el resultado de nuestra vida en Cristo. ¿Sí? Él vino a revelarnos al Padre. Por eso dice ahí, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es conocer? Conocer, en el Antiguo Testamento hay una manera de expresión, vamos a decir así, como que del vocabulario de esa época, donde se nota eso, es cuando se dice conocer, significa tener intimidad. ¿Ok? Por eso en el Antiguo Testamento podemos ver muchas veces donde se dice, Abraham conoció a Sara y tuvo su hijo. Ese conocer. Ahora, en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, lo podemos conectar de la misma manera. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, ¿qué significa conocer? Tener intimidad, tener comunión, una vida en comunión con Dios. Eso es conocer a Dios. Conocer, y como dice ahí, conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque muchas veces nos pasa como Job, conocemos a Dios de lejos. Y nada más, y nos pasamos toda la vida conociendo a Dios de lejos, pero nunca lo conocemos cerca, nunca conocemos al Dios íntimamente, a nuestro Señor íntimamente, y entonces nos privamos de un montón de cosas que son mucho más que simplemente los beneficios que Él nos da y las bendiciones que nos da cada día para salir adelante.
¿Entiende? La presencia de Dios es algo que tenemos que experimentar a través del conocimiento, a través de conocer a Dios íntimamente y tener una relación estricta con Él, bien íntima con Él. Amén. Viene a mi mente una ilustración que alguien me contó, la vi no sé a dónde, pero iba un avión muy alto y ya me cambié. Un niño le dice a su papá: papi, ¿cómo es Dios? Yo creo que ustedes lo han escuchado. Papi, ¿cómo es Dios? Y entonces el papá le enseña arriba y iba un avión muy alto. Le dice: ¿cómo ves aquel avión? Y lo ves bien chiquitito. Lo ves chiquitito porque tú estás bien lejos de él. Pero lo llevó al aeropuerto y le enseñó un avión y Dios es como ese avión. Es inmenso, sí, porque está cerca de Él. Amén. Amén, hermano. Espero que me hayan entendido. Dependiendo de qué tan cerca estemos del Señor, dependiendo de qué tan real sea la comunión con Él, que sea realmente el centro de nuestra vida, ahí vamos a ver al Dios grande. Por eso le decía que Dios es mucho más que lo que tenemos en el diario vivir, y son bendiciones de Dios, y claro que Dios se manifiesta a través de todo eso, pero Dios es mucho más de eso. La experiencia o lo que se experimenta en el momento de tener una intimidad con el Espíritu Santo, realmente que lo sientas, que te quebrante, que sientas su presencia de Él, eso no tiene precio, no tiene valor. O sea, es algo tan grande, y mucho pueblo de Dios no experimenta eso, porque vuelvo y te digo, están viviendo una vida cristiana aceptable y nada más, como Job, de lejos. Pero debemos entender de que tenemos que buscar su presencia, como se ha predicado todos estos días, y para poder decir: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo sentir al Dios, verdaderamente al Dios que yo le sirvo. Y eso no va a pasar, hermanos, hasta que no hagamos un cambio en nuestra vida. Se predica tanto sobre el cambio, que tenemos que hacer esto, que debemos obedecer la palabra, claro, pero es que si usted o yo no hacemos el cambio en nuestra vida, nada va a pasar. ¿Sí? Dios no obliga a nadie. Dios te dice lo que tienes que hacer. ¿Sí? Todos decimos que amamos a Dios. Claro, usted ama a Dios. Todos dicen que amamos a Dios. Pero ¿qué dice Juan 14:21? Que el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Amén. No los otros. Entonces, esa intimidad es la que va a crear esa relación con el Señor. Y entonces vamos a conocer realmente al Dios verdadero. Nosotros no le buscamos a Dios para ser bendecidos. Y esto es importante que lo entendamos. No le buscamos a Dios para ser bendecidos, sino que somos bendecidos porque le buscamos. Amén. Es al revés. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo para aquellos que están tomando nota. No buscamos a Dios para ser bendecidos. Y eso suena polémico. ¿Por qué? No, sino que somos bendecidos porque lo buscamos a Él. Las bendiciones de Dios no llegan porque sí, aunque la misericordia de Dios es tan grande que Él hace como Él quiere. Pero por lo general las bendiciones de Dios vienen a través de la búsqueda de Él, a través de tenerlo como nuestro amigo, como nuestro ayudador en todo. Esa persona del Espíritu Santo que vive contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Que lo primero que haces es arrodillarte en tu cama antes de cualquier cosa. Sí, antes de ver el celular, arrodíllate. Es importante crear eso en nuestras vidas, poner a Dios en primer lugar. Es nada más, a veces es una frase muy rutinaria, que se dice por decir. Ponga a Dios en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro que sí, esa es palabra real. Pero usted tiene que buscar a Dios y su justicia. Amén. Usted tiene que darle un cambio a su mente, a su cerebro, cambiar el chip, como decía mi pastor. Cambiar el chip para que
Entonces, al buscar a Dios, usted se va a hacer acreedor de todas las cosas y todas las bendiciones que Dios tiene. Amén. Gloria al Señor. Como dije hace un rato, muchas veces buscamos a Dios nomás cuando lo necesitamos, y esa es la dura realidad a veces del pueblo de Dios, ¿verdad? Ya les hablé de las Torres Gemelas y de tantas cosas. Cualquier situación de catástrofe en el mundo, usted ve a la humanidad buscando a Dios. Pero cuando todo está bien, no le buscamos. Y ahí es donde está el problema. Porque no es un Dios de part-time. No es un Dios de hoy sí, mañana no. Y eso a veces pasa con la iglesia de Jesucristo. Porque cuando estamos en fuego, estamos en fuego. Pero si la cosa no nos sale como nosotros queremos, vamos a buscar fuego a otra iglesia o a otro lado. Y andamos como Ludido errante, decía alguien, de iglesia en iglesia, y no echamos raíces en ninguna parte, no crecemos. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo una relación auténtica con Dios. Un término muy popular que se dice: el cristianismo no es una religión, perfecto, es una relación. Esa relación se debe cultivar, se debe buscar. Amén. A Dios se le debe amar, como decía al principio, se le debe amar porque Él es Dios, simplemente por eso, porque es nuestro Dios, ¿entiende? Porque ya hemos entendido de que sin Él no somos nada, porque necesitamos de Él en todo, y lo principal que nosotros tenemos es nuestra salvación. ¿De qué sirve tener una vida fructífera aquí en el mundo? Tener de todo y gozar la vida si al final perdemos nuestra alma, ¿verdad? Pedro dijo en alguna oportunidad al Señor: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Amén. ¿Qué son palabras de vida? ¿Cuál de vida? ¿De vida loca? ¿De vida buena? ¿De vida próspera? ¿De vida eterna? Amén. Y la gran mayoría de la humanidad ha perdido el enfoque de por qué vino Cristo al mundo. Vino a salvar tu alma. No importa cómo vivas, no importa si te va, si estás pobre, si tienes poquito, si tienes mucho. Inclusive, me atrevo a decir, no importa si estás enfermo. No importa si Dios no te sana. Amén. Amén. Porque ha pasado. A Pablo no lo sanó. No importa. Pero tu salvación está segura. Cuida tu salvación. Cuida, porque ese es el regalo más preciado que el humano tiene. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? No podemos jugar con la salvación. Estamos enfocados mucho en que nos vaya bien, en que haya buen trabajo y que todas las cosas nos vayan de película. Y no está mal, eso está bien. Pero una cosa está primero: la comunión con Dios, la relación con Dios, realmente relación con Dios, es primero que cualquier otra cosa. ¿Sí? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá, hermanos. Pero hay que confiar. Es que hay hermanos que no confían. Dice: si yo no lo hago, no se va a hacer. O sea, como que no confían en Dios. Y ahí entra el papel de la fe. Es por fe que se cree en el Señor. Es por fe. Y la fe viene a través del conocimiento. Vuelvo otra vez lo que te digo: conocer a Dios, tener intimidad con Dios, un acercamiento continuo con Dios. Eso es lo que nos hace conocerlo, y a través de su palabra entonces nuestra fe es poderosa para poder creerle aunque no veas nada, y creerle a Dios de verdad. Amén. Amén. Hoy en día la humanidad está más preocupada de seguir a Cristo por sus beneficios que por su salvación. Ya se lo acabo de decir. Esa búsqueda, y ahí es donde está un poco el problema, esa búsqueda del bienestar, del beneficio personal, de tener todas las cosas en nuestra vida, y que está enfocada en lo material y no tanto en lo espiritual. Ahí es donde está el problema, que nuestra vida cristiana está como ladeada, como que lleva carga ladeada, como que siempre está buscando más que todo lo material, y lo espiritual lo estamos llevando, pero que ahí más o menos. Y debe ser al revés. Debemos estar enfocados en lo espiritual, y lo material
Ok, pero no lo hacemos así, hermano. Hoy alabamos a Dios y mañana nos alejamos de Él. Hay muchos cristianos así. Llegan acá, están un mes, 2 meses y de pronto no le ven la cara por 3 meses. ¿Y qué se hizo? No sé, de pronto aparecen. Pero si usted escudriña su vida, no tienen raíces profundas, ¿no? Andan con problemas de mucho tipo, de mucha índole. ¿Por qué? Porque eso es consecuencia de eso. Cuando hay un alejamiento del Señor, entonces ¿qué pasa? Que el enemigo entra, porque no hay esa fortaleza espiritual para rechazar al enemigo, y entonces puede entrar y hacer daño en nuestras vidas, en la familia, en los hijos, etc. Y eso es un común denominador en muchas familias, que cuando usted ve una familia disfuncional, los hijos mal, en drogas, en alcohol, hasta en la cárcel, etcétera, etcétera, divorcio, etcétera, y eran cristianos, dice, ¿qué pasó? No hay que buscarle, hermano, ¿qué pasó? Se apartaron de Dios, es todo. Se apartaron de Dios. La cobertura de Dios ya no está con ellos, entonces pasa lo que pasa. Cristo vino a revelarnos al Padre para que lo conociéramos a Él, para conocer al Dios verdadero. Todos los beneficios que tenemos en nuestra vida dependen de lo primero, de conocer a Dios realmente como Él es, como nuestro Dios. Amén. Como dije hace un rato, sin importar si nos da o no nos da, si recibimos o no recibimos. Que no nos importe eso. Pero si usted lo busca de verdad, va a recibir. Pero la prioridad es buscarlo a Él, buscar al Dios verdadero, al Dios vivo. ¿Sí? Como digo, Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú. Tenemos que entender que a dónde vamos a ir en este mundo sin Dios. No hay otro lugar para ir, si no es con el Señor. O sea, nos va a ir mal de cualquier manera. Si a veces la vemos de cuadritos dentro del redil, ahora si nos tiramos al mundo, hermanos, yo no quiero decirte cómo nos va a ir. Entonces no podemos descuidar esta salvación tan grande, que nuestra vida esté ligada a una relación auténtica con el Señor y no enfocada en otras cosas. ¿Sí? Te aseguro de que si hay problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de dinero, de lo que usted quiera, la relación auténtica con el Señor, la relación verdadera con el Señor va a dar fruto. Amén. Va a dar fruto. Esas cosas se van a acomodar tarde o temprano. Amén. Se van a acomodar en el tiempo del Señor. Pero hay que ser fieles. Hay que ser fieles al Señor. La fidelidad de nosotros para con el Señor no depende de nada, sino simplemente de obedecer su palabra. Amén. Obedecer su palabra en todo. Eso nos fortalece a nosotros. ¿Por qué crece la fe? Ya lo hemos escuchado muchas veces. La fe se aumenta a través de escuchar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Por eso tenemos fe, una fe fuerte que rechace todo ataque del enemigo. Pero cuando llega el enemigo y te hace y te tumba, por cualquier cosa te tumba, por cualquier cosa te aparta de la iglesia, esa fe es una fe debilucha. Esa fe no tumba a nadie. ¿Sí? Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, el diablo se ríe, porque no va respaldada con una vida de poder, con una vida de integridad, de intimidad con el Señor. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. Lo difícil es doblegar tu carne. Lo difícil es quebrantar tu voluntad, donde no se haga lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo difícil. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Rey. Para ir terminando con esto, hermanos, espero que hayan tomado el enfoque de esto. Es simplemente entender de que Dios es más que nuestro proveedor en todas las cosas que necesitamos. Porque todo lo que Dios nos provee es para nuestro beneficio. Gracias, Padre. Tenemos que aprender a alabar a Dios, a honrar a Dios fuera de nuestro beneficio, fuera de lo que nosotros queremos. Ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Claro, y está bien, dentro de la voluntad de Dios.
pidan. La Biblia dice, pidan. Y todo lo que pidan en el nombre de Jesús será hecho. Pero ¿a quiénes les dijo eso? ¿A los fariseos? No fue a los fariseos, fue a los apóstoles. A nosotros nos dice eso. Pidan lo que ustedes quieran en el nombre de Jesús, será hecho. Pero ese hecho va de acuerdo a nuestra vida espiritual, de acuerdo a nuestra relación con el Señor. Así es. Amén. Eso es muy importante. Dios es más que los beneficios. Recalco sobre eso, que podamos entender. Nuestra fidelidad a Dios, a Él, debe ser incondicional, hermano. No le podemos servir a Dios porque yo esto, o porque quiero esto, o porque necesito esto. Así es. No le podemos servir a Dios de esa manera. El servir a Dios, la fidelidad a Él es incondicional, sin condiciones, sin peros. Me dio o no me dio, igual lo amo. Me dio, me suplió o no me suplió, igual lo amo. ¿Sí? Igual soy fiel. Me curó o no me curó, igual soy fiel. Tengo dinero o estoy quebrado, igual soy fiel. Yo le aseguro que con esa actitud de nosotros, en el tiempo del Señor, todas las cosas que tú estás necesitando se van a ir supliendo. Porque la Biblia no puede mentir, su palabra no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar su propia palabra. Él dijo, te voy a bendecir, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, y es vivir el cristianismo como Dios quiere. Lo más importante debe ser nuestra vida espiritual. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Nuestra vida espiritual debe ser lo más importante en nosotros, independientemente de todo lo que nos rodea. Nuestra comunión con Dios es más importante que tu matrimonio, que tus hijos, que tu trabajo, que todo lo que te rodea. Tienes que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así. Pon a Dios en primer lugar, pero de verdad, no nomás de boca, porque lo decimos y no lo hacemos. Ponga a Dios en primer lugar, pongamos a Dios en primer lugar, y todo lo demás se va a acomodar. Porque Dios es verdadero, porque su palabra es real, porque su palabra apoya esto, porque su promesa es real. ¿Sí? No le pidamos a Dios algo que nosotros no merecemos, porque necesitamos hacer nuestra parte para que Dios nos bendiga. Por ahí dice la palabra, el que se acerca a mí, yo me acercaré a Él. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Si usted anda lejos del Señor, no espere que el Señor lo ande buscando. El Señor ya te buscó una vez, Él te salvó y te levantó de ahí. Ahora, si tú vuelves allá, pues eso es problema de nosotros, no de Dios. Aleluya. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Hay que cuidar nuestra alma, hay que cuidar nuestra vida espiritual. Muchas personas tienen idolatría sin darse cuenta. Amén. Idolatría en su casa, idolatría en el trabajo, en tantas cosas. No quiero meterme mucho ahí. Pero todo aquello, mucha gente cree que la idolatría son las imágenes que por allá y que no. Sí, eso es idolatría también. Pero todo aquello, la Biblia lo especifica, que todo aquello que quite el lugar de Dios en nuestra vida es idolatría. Así es. Escudriñe usted mismo, si hay algo que le está quitando a Dios en tu vida, que lo está suplantando de alguna manera, es idolatría. Y toda idolatría es abominación delante de Dios. Amén. Es importante eso. Conocer a Dios realmente es más importante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Espero que este mensaje les haya ayudado, hermanos, a enfocar nuestra vida espiritual realmente a conocer a Dios tal como es Él. Amén. Dios les bendiga, y esa es la palabra de esta vez.